Dice mis hermanos, en esta clase seguimos nuestro estudio de la última parte de nuestro curso, el producto de la hermenéutica, el producto. Después de el pasado, las presuposiciones, los principios, la práctica, ahora llegamos al producto, al producto. Y hablamos en la clase anterior sobre la teología, sobre cómo la Biblia debe producir en nosotros un mayor conocimiento de Dios, una cercanía, una comunión con el Señor. Y así producir en nosotros fe, adoración, arrepentimiento y obediencia. Pero ahora en esta clase, fluyendo de esa idea de el arrepentimiento y la obediencia como respuesta al conocimiento de Dios, queremos profundizar más en esa idea. Nuestra interpretación debe llevarnos al conocer a Dios, a tener comunión con Él, a hacer la pregunta, ¿cómo vivimos entonces? ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de esto? A la luz de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo, lo que Él hará. ¿Cómo eso afecta mi vida, mi caminar cristiano? Como empezamos a ver en la clase anterior, cuando nos encontramos con Dios en la palabra de Dios, no podemos evitar ser transformados. Una experiencia con Dios debe producir una vida consecuente. Dos pasajes claves en cuanto a esto son Lucas 11:28, cuando nuestro Señor dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente los que escuchan, sino los que escuchan y ponen por práctica. Y ese es el texto famoso de Santiago 1:22-25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. En estos textos vemos que el estudiar la Biblia solo para conocer no es suficiente. El conocimiento sin amor, un amor práctico, envanece, es vano. No debemos contentarnos con un conocimiento de las palabras o conexiones de un pasaje, sino debemos buscar una aplicación personal de ese texto en sus conexiones a nuestra vida. Como Andrés Kostenberg y Richard Patterson sí, dijeron, junto con muchos otros, sin aplicación, la interpretación no es completa. Sin aplicación, la interpretación no es completa. De hecho, la Biblia tiene palabras fuertes para el que quiere solo llenar su mente. La Biblia promete juicio para él. Dice que su sabiduría es incluso diabólica y compara su conocimiento con el de los demonios, como Santiago 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 1 Corintios 8 también es un buen texto que demuestra esto y dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Cuando buscamos llenar nuestras mentes, debemos recordar estos textos para evitar así la hipocresía y la necedad de esa meta. Siempre debemos buscar el balance íntimo entre el conocimiento y el amor. Que nuestro conocimiento siempre cultive nuestro amor. Entonces veamos algunas partes de esto. La Biblia es un libro práctico. Cuando digo esto, no estoy diciendo que la Biblia es meramente una composición de principios morales. La Biblia no es dado solamente para darnos una lista de morales o proverbios para nuestro diario vivir. Sí nos da eso,
Pero eso no es lo único que la Biblia es. La Biblia se trata aún más de simplemente tener buenos modales y todo eso. Se trata de conocer a Dios, de tener comunión con Él, tener una relación íntima con Dios, adorarle al Señor. Pero eso también afecta nuestra manera de vivir. Mucho más que simplemente algunas directrices para la vida. Nos da una identidad, una cosmovisión, una manera de ver a Dios, ser cambiados por Él y vivir conforme a eso. La Biblia nos provee un medio seguro para nuestra santificación. También el salmista dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces vemos como la Biblia es una ayuda en nuestra santificación. Debe producir y puede ser una arma en la lucha contra el pecado. Segundo Timoteo 3:16 nos da un pequeño proceso ético de la palabra del Señor, ese discipulado de la palabra del Señor, ayudándonos a madurar en la práctica. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Eso vimos en la clase anterior, hablando de la teología, nos enseña, informa nuestras mentes, modela nuestras mentes. Pero también dice, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces consideremos esas tres ideas. En este texto encontramos tres verbos que toquen nuestras vidas. Tres palabras, no son todos verbos. Tenemos la palabra reprender, o de hecho para reprensión, para corrección y para instrucción. Para reprender, para corregir y para instruir. Son de hecho sustantivos. Las formas de las primeras dos palabras solo se encuentran en este versículo en el Nuevo Testamento. La palabra para reprensión como sustantivo, solo aquí. El verbo sí se encuentra en otros pasajes, pero esa forma de la palabra solo aquí. La otra, corrección, solo aquí en todas sus formas. No tiene una forma verbal que aparezca. Tiene una raíz que aparece unas 15 veces, pero esta palabra misma no aparece en otro texto, es hapax legomena. Pero instrucción sí se usa en otros textos. En primer lugar, la palabra elegmos, que es esa palabra de reprensión, para reprender. Esa es la idea de señalar el pecado o confrontar a alguien en su pecado. Es la palabra usada de nuestro Señor cuando Él enseña sobre la disciplina eclesiástica. Cuando envía a un cristiano que ha sido ofendido a ir y reprender a su hermano, señalarle su pecado, llamarle al arrepentimiento por su pecado, exponer el pecado. Otro ejemplo de esto histórico es Lucas 3:19, cuando Juan el Bautista reprende, confronta a Herodes por su adulterio. Está señalando, es como Natán con David, señalando el pecado, reprendiendo el pecado. Esa es la obra de la ley en Santiago 2:9. Expone nuestros pecados. Y el Espíritu en Juan 16, cuando trae convicción sobre el pecado. Esa raíz es usada en el próximo capítulo de 2 Timoteo para señalar que eso es uno de los deberes de Timoteo como un predicador de la palabra. Lo que la palabra hace en él individualmente, debe de ahí hacer a través de él en la predicación. Y en la Biblia de las Américas es la palabra redarguye, no reprensión, sino redarguye. Esta palabra también se usa en el contexto de arrojar luz sobre pecados ocultos. Ahí creo que es una idea clave. La luz de Cristo en Juan 3:20 y la luz de la santidad de los cristianos en Efesios 5:11-13 se usa en el contexto de arrojar luz, debe alumbrar, esa luz de Cristo y la luz de la santidad debe alumbrar las tinieblas del pecado. Expone las obras ocultas y vergonzosas de los pecadores. Expone los pecadores. Y por eso, en Juan 3, los pecadores rechazan la luz. Porque no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Esa es la palabra. Expuestas es reprendidas. Para que no sean expuestas por lo que son. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios en primer lugar en nuestra práctica. Expone el pecado. Arroja luz sobre nuestros pecados.
Los cristianos verdaderos se exponen a la luz para que las tinieblas remanentes que odian, contra las cuales luchan, sean expuestas y alumbradas. Porque cuando la luz viene, las tinieblas se convierten en luz. Entonces, cuando nuestra tiniebla puede ser expuesta al poder de esa luz, del Espíritu Santo, de nuestro Dios, quien es luz, para transformar esa luz, esas tinieblas en luz, esa pecaminosidad en santidad, ese pecado mortificado y vivificado en su lugar la justicia. Entonces, esa es la primera idea. Reprende, expone el pecado. Esa es la parte negativa. De ahí, en segundo lugar, tenemos la palabra epanorthosis. Epanorthosis. Viene de la raíz orthos, que es la palabra para ortodoxia. Ajá, exactamente. Ortopraxia, también otra palabra que usamos y muy apropiada aquí. Pero aquí es la palabra que significa que no aparece en otro texto. Es apaxagomena, pero la palabra viene de la raíz que significa eso, ortodoxia, derecho, erguido, íntegro, correcto. En esencia, esta palabra significa poner en el camino correcto. Si dividimos las ideas, si viendo otros usos de esa raíz, es esa idea de una mejora de la vida, una restauración. Incluso la palabra, esta misma palabra, sí ha usado en otra literatura como para la restauración de una ciudad que fue destruida. Su restauración, el poner de vuelta en un mejor estado. En otros libros se usa en el contexto de restauración. Por lo tanto, la Biblia expone el pecado, pero de ahí restaura al camino correcto. En esencia, la Biblia es útil para arrepentimiento, para mostrar el pecado y volvernos al camino verdadero. Entonces, esos son los primeros dos pasos. Expone el pecado y nos pone en el camino correcto. Esa es la idea aquí de corregir. Corregir como cambiar de esta dirección y apuntar en la dirección apropiada. Esa es la idea aquí de corrección. Es otra parte importante de nuestra vida ética, el tener señalado el camino correcto. Pero en tercer lugar, la palabra paideia es lo que se usa ahí para instrucción en justicia. Y esta palabra sí se usa en otros textos, pero siempre en el contexto de la instrucción y disciplina de los padres hacia los hijos. Esa instrucción y corrección en el Señor, ese tipo de discipulado paternal, enseñándoles el camino correcto, ejercitándoles en el camino correcto, disciplinándoles cuando salgan de ese camino correcto. La Biblia ejercita, guía, instruye y cultiva el crecimiento del creyente en la rectitud y justicia. Esta palabra no es solamente un castigo cuando uno hace mal. Sí se usa en ese sentido, pero no es solamente esa idea. Es mejor la idea de esa instrucción regular, ese tipo de un seguimiento personal, intencional, para guiar y exponer el camino correcto. Es como un niño que va madurando, es un acompañante para la madurez. Mientras se va creciendo en su madurez, también un padre va de la mano con su hijo, acompañándole, enseñándole, instruyéndole, retirándole los principios. Y es lo que hace la palabra del Señor. No solamente nos pone en el camino correcto y dice, vaya, haz lo correcto, lo bueno, sino nos acompaña, nos instruye, nos sigue ayudando en ese camino. Es algo parecido en imagen a seguir a Cristo, ser discípulos del Señor, ese tipo de vida de discipulado, de instrucción consistente y regular. Como dejamos todo para tomar la cruz y seguir a Cristo, esta es parte de la obra de la Biblia. Dejamos todo, expone el pecado, ¿cierto? Tomamos nuestra cruz, nos ponemos en el camino correcto y seguimos a Cristo y caminamos junto a Cristo. Esa es la idea de instrucción. La Biblia es la luz para mantener alumbrado el camino de justicia, la fortaleza para hacer lo correcto, aunque sea difícil. Es la sabiduría para discernir el camino correcto cuando hay varias opciones. Es la disciplina amorosa de un padre para mostrarnos nuestras fallas y restaurarnos la justicia.
Y esa obra de la Biblia en exponer el pecado, restaurar al camino correcto, y guiar, acompañar en todo ese camino, tiene el fin de darnos todo lo que necesitamos para toda buena obra. Así la Biblia se convierte en una guía práctica suficiente que nos lleva a producir muchos frutos para la gloria de nuestro Señor. Es esta obra que pone un deleite en la ley del Señor en nuestros corazones y nos hace sabios para obedecer al Señor y temer su nombre. Una otra parte importante de esta consideración de la Biblia como un libro práctico es que la Biblia no permite que haya una doctrina, una creencia que nosotros tengamos que no afecte nuestras vidas. Toda la teología de la Biblia es teología práctica. Es decir, toda la teología debe ser compuesta de proposiciones, la parte intelectual, junto con la aplicación, la parte práctica. La práctica sin teología nos lleva al formalismo o relativismo. La teología sin práctica nos lleva a la hipocresía. La Biblia, como hemos visto, nos da las herramientas necesarias para una teología sistemática, pero no es un libro de teología sistemática. Es decir, las doctrinas de la Biblia siempre se encuentran en un contexto histórico y práctico, y muchas veces incluso pastoral. La Biblia no presenta ninguna doctrina en una manera abstracta, teórica o filosófica, distanciada del contexto de la vida de la comunidad de la fe. Tenemos algunos ejemplos de esto. Una doctrina tan elevada, tan difícil de considerar como la predestinación. Pero siempre cuando se ve en las Escrituras, se usa para cultivar en nosotros confianza en el Señor, dependencia de su fidelidad, asombro de su misericordia, adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Noten eso. Vemos que esa predestinación viene acompañada con su fin, entender su fin, que nosotros seamos santos. Por eso cultiva la aplicación práctica del libro, buscar la santidad. Pero también esa proclamación de esa doctrina se encuentra no en un ámbito de las nubes académicas o filosóficas, sino en una doxología de adoración al Señor. Esas verdades han impactado el corazón y vida de Pablo. La simplicidad de Dios nos debe conducir a imitar el amor de Dios. Dios es amor. Es una promoción de su simplicidad. ¿Y qué producto produce o hace? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es sus atributos, y Dios es por lo tanto amor, entonces nosotros debemos imitar a nuestro Señor. Y para conocer a Dios debemos imitar lo que Él es. La gracia común de Dios, esa doctrina preciosa de su cuidado y paciencia, incluso de sus enemigos. Es algo práctico. No solamente para como ver a los demás, pero dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. La libre gracia del Evangelio. Esa es una doctrina práctica. Algunos han pensado en la historia desde el inicio, la gracia es libre, gratuita. Entonces, ¿cuál es su aplicación? Pequemos con liberalidad, con libertad y libertinaje. Pero eso no es la idea apropiada, no es la aplicación apropiada. Sí, tiene una aplicación y eso no es. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, esa idea es clave. Y una buena guía en esto son los puritanos.
en mi opinión, eran expertos en esa unión entre la fe y la vida. Por ejemplo, Jonathan Edwards, quien es a quien unos consideran el último de los puritanos, le dijo de él que su teología era completamente aplicación y su aplicación era completamente teología. Un buen balance entre esas dos esferas, porque no son separadas. No son dos ámbitos completamente separados. La teología debe ser práctica, porque toda afirmación doctrinal en la Biblia es práctica. Y la práctica debe ser guiada por los indicativos de la teología. Los imperativos y los indicativos deben siempre ir de la mano. Otra distinción importante en esto es hablar de, okay, ¿cuál es la relación entre el texto y su aplicación? Por eso algunos hacen la distinción entre el sentido y el significado. El sentido y el significado. Cuando hablamos del sentido del pasaje, estamos hablando de su interpretación. ¿Qué quiere decir el autor? Estudiando los 5 niveles de su contexto. Sin embargo, el sentido puede tener varias aplicaciones. La aplicación puede variar según el lugar en la historia de la redención, según la posición de la persona, si es amo o siervo, si es esposa o esposo. La aplicación va a ser un poco diferente, según su edad o su situación cultural también. Eso es muy parecido a lo que dijimos cuando hablamos de la ley. La ley tiene un principio básico que gobierna nuestra aplicación de ella en muchas maneras. Entonces, no, de hecho no hablamos de eso, pero vamos a hablar de eso. La ley tiene un principio básico. Cada ley tiene esa esencia, ese núcleo, que aunque la situación cultural sea diferente, el principio sigue igual y puede tomar otras formas en otras culturas. La aplicación práctica a la vida es clave para la hermenéutica. Y de hecho, esa fue una de las maneras en que los puritanos respondieron a la cuadriga. En vez de decir, hay varios sentidos, dijeron, no, hay un solo sentido que tiene una variedad de aplicaciones. Entonces, por eso en sus sermones y escritos trataban de aplicar la Biblia en una variedad de maneras. Si es un uso, hablan de los usos para entendimiento, para exhortación, para obediencia, para reprensión, varios usos que el texto podía tener. O también para muchos tipos de lectores y oyentes. Si eran desconocidos de la palabra, eran quizás con convicción, quizás un creyente que se ha caído en el pecado, quizás uno que ha sido disciplinado, quizás uno que está hostil contra el evangelio, quizás uno que está en aflicción, quizás uno que está feliz. En cualquier situación, ¿cómo aplicar esto? Y eso no es cambiar el sentido, sino entender el sentido y ver sus implicaciones necesarias para esas varias áreas de la vida. La hermenéutica tiene el propósito principal de descubrir, entender y aplicar todo el significado con su sentido original y sus varias aplicaciones, conforme a la intención original del autor, quien es Dios mismo hablando a través de los hombres. Cuando consideramos la distinción entre el sentido y el significado de esa aplicación, también debemos considerar cómo construir el puente del significado y la aplicación original a cómo se aplica hoy. Debido a la naturaleza de la teoría del discurso como acción, cuando un autor escribe, no solamente tiene una intención o contenido proposicional en cuenta, es decir, las palabras y ideas que tiene en cuenta, sino también hay siempre algo que él quiere que hagas con esa información. Quiere evocar, quiere hacer algo en ti, quiere impactar tu mente, tu vida de alguna manera. Nosotros debemos buscar entender lo que el autor dice y lo que el autor quiere de sus recipientes. Eso es clave para la hermenéutica, pero aún más para el sermón. Porque no solamente debemos tratar de captar la tesis del texto, el tema principal del pasaje, sino también debemos buscar cuál es su intención. ¿Qué quiere evocar? ¿Qué respuesta emocional quiere evocar de las personas? ¿Qué respuesta práctica quiere evocar de las personas? Siempre hay algo ahí. Entonces, hagamos esas preguntas. ¿Qué quiere evocar de nosotros al presentar a Dios de esta manera? Quizás confianza y consuelo por su fidelidad. Quizás temor por su gran justicia.
quizás asombro y imitación por su gran amor. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Casi nunca, y quizás en la Biblia nunca, el autor simplemente quiere comunicar un detalle o alguna información. Nunca es simplemente porque es interesante que tengas este dato por ahí. No, tiene un propósito, forma parte de una historia que está contribuyendo a nuestra comprensión de Dios, su plan y nuestra obligación delante de Él. Un texto en su único significado, único sentido, puede ser aplicado de varias maneras distintas. Depende del lugar del intérprete. Pero el texto siempre debe ser la guía. La meta no es meramente entender lo que el texto dice, sino también lo que el autor quiere de nosotros como respuesta. La meta es construir un puente entre lo que el autor quiso de su audiencia inmediata y lo que quiere de nosotros. El autor humano no conocía todas las aplicaciones posibles, pero el Espíritu Santo sí. Por esa razón debemos tomar el principio y la aplicación apropiada para su contexto original y trasladarlo apropiadamente a nuestro contexto de hoy. Los contextos pueden cambiar debido a expresiones culturales, el cambio del pacto, especialmente hablando del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hablando de eso, aunque ciertas leyes y mandatos del Antiguo Testamento ya no nos aplican, no significa que no nos enseñen algo. Incluso las leyes sobre la comida que no nos aplican, sí nos enseñan algo. Sí nos enseñan algo de cómo el pueblo de Dios debe ser distintivo. Debe ser separado de las naciones. Aunque ahora no es una separación física en cosas así externas de comida y ropa. Pero sí es algo que debe ser ahora aún más interno. Porque nosotros tenemos el corazón nuevo que Israel no tenía. Nosotros vivimos después de Cristo y aunque ellos miraban hacia el futuro en Cristo, nosotros podemos depender de Él retrospectivamente. Nosotros tenemos una dirección distinta y también conocemos la identidad específica de este Mesías. Debemos agradecerle a Dios por su fidelidad a esta promesa del Antiguo Testamento, confiar en Cristo y su obra y esperar la consumación de lo que Cristo ha inaugurado en esos textos. Entonces, el Antiguo y Nuevo Testamento son útiles para nuestra guía práctica, para nuestra reprensión, corrección e instrucción. Hablando también del Antiguo Testamento en ese pasaje. Como hemos hablado en otras clases, también la Biblia es la fuente para nuestra guía personal. Por ejemplo, hay varios pasajes que hablan de esa realidad. Dice en Salmo 119, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Cuando tenemos dificultad, debemos encomendar nuestro camino al Señor, consultar al Señor, consultar a su palabra. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies, para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Vemos esa idea también en Josué 1, versículo 8, Salmo 1. Esa idea de cómo la Biblia es una guía que aparta nuestros pies de los pecadores y nos encamina en la obediencia a la ley del Señor, en su instrucción, que es la palabra Torah, ¿cierto? Esa instrucción del Señor para que seamos prósperos, para que seamos bienaventurados. La Biblia no nos explica cómo montar un motor de un carro o hacer la plomería, pero la Biblia sí nos enseña cómo hacer todas las cosas en la vida con sabiduría, temor al Señor y una manera que le glorifique a Él. La Biblia y el poder de Dios en ella nos da todo lo necesario para una vida de santificación. Segundo Pedro afirma esa realidad de esa manera. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad,
mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, aquí la meta, al conocer a Dios en ese sentido pleno y verdadero, su divino poder obra en nosotros, para que, aquí dice, participemos de la naturaleza divina, que disfrutemos de santidad, no que nos convertamos en Dios, obvio, sino que podamos ser santificados, ser modelados a la imagen de Cristo. Y eso viene por conocerle y conocer sus promesas y tener su poder obrar en nosotros. Cuando buscamos entender las Escrituras, debemos ver su aplicación y utilidad práctica. Cuando tenemos que tomar una decisión, debemos ir a las Escrituras. Las Escrituras deben ser nuestro consejero y guía constantes. De esta manera, también podremos orientar y ayudar a otros. Conocer mejor la Biblia, pensar de esa multiplicidad de aplicaciones, aunque al principio las más importantes son las que me tocan a mí, pero pensando en las otras, me ayudan a ver el texto de otras maneras, guardarlo para otros momentos en mi vida y también tener una palabra de ayuda, de gracia y exhortación para un hermano. Podemos considerar aquí el ejemplo de David en Salmo 19. En Salmo 19 empieza hablando de la revelación general, de la creación, los cielos, ¿cierto? Y habla de la revelación especial, habla de la palabra que cambia el alma, que alegra el corazón, que hace sabio a lo sencillo, todo lo que acabamos de decir. Pero de ahí vemos una evidencia, una muestra de cómo esa revelación general y especial juntas le llevan y le conducen a una respuesta práctica delante del Señor. Vicky y Smalley hablan de esa tercera categoría de revelación de esa manera. Esa revelación aplicada no aporta un contenido adicional a la revelación general y especial de Dios. Ese significado es simplemente una inferencia, las implicaciones del sentido del pasaje. Estamos extrayendo y aplicando el texto. Ya que Dios no ha revelado ninguna doctrina nueva desde la finalización del Nuevo Testamento. Más bien, la obra interior del Espíritu acompaña la predicación de la palabra para iluminar el corazón y hace que las personas sean fervientes para considerar las obras de Dios y levantar el oído para oír a Dios hablar en su palabra. Eso es lo que vemos en Salmo 19, versículos 10 a 14. Dice, deseables más que el oro, sin más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. En un sentido, David va por ese proceso. Empieza considerando la creación y eso le lleva a ver su necesidad de la revelación especial, que puede arreglar el problema visto en la revelación general, que no puede escaparse de la ira de Dios y calor del sol. A sentir el calor del sol sobre su cabeza, asombrarse de la magnitud del mundo a su alrededor, empieza a sentirse sucio, pequeño, necesitado. Eso le lleva a ver su necesidad y buscar la ayuda que se encuentra en la palabra de Dios, para la necesidad que tiene de un alma restaurada, los ojos iluminados, la sabiduría verdadera y la felicidad de una relación con Dios restaurada que le lleva a una respuesta apropiada. Primero, esa respuesta consiste en una declaración de valor supremo de la palabra del Señor. Su corazón es lleno con amor y aprecio por la palabra, diciendo que es más deseable que el oro, más rico que la miel. Segundo, es guiado a ver más claramente la voluntad de Dios y ver la promesa de gran recompensa que hay para aquellos que siguen a Dios. Y Él está buscando esa recompensa. Se pone en camino para lograr la recompensa de aquellos que agradan al Señor. Por esto sus pecados son corregidos y su camino es dirigido hacia la recompensa de Dios.
Tercero, reconoce aún más claramente su pecaminosidad y responde con una petición de perdón y santificación. Absuélveme de los que me son ocultos y de protección de pecado y sustentación. Guarda también a tu siervo de pecados y soberbia, que no se enseñoreen de mí. Y pide que Dios le preserve en integridad y santidad a través de su palabra. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Quiere seguir puro, quiere ser sin mancha delante del Señor. Y de hecho, expresa su confianza de que si el Señor le guarda, en verdad será guardado. Cuarto, expresa su deseo de vivir una vida de palabra y hecho que sea grata delante del Señor. Habiendo visto la justicia y gloria de Dios en la creación, también reveladas en la ley, quiere obedecer y vivir para el Señor. Además, se une al hombre sabio y bienaventurado por querer meditar en las cosas agradables a Dios, las cosas reveladas en su palabra, diciendo que mi meditación sea grata. Quinto y finalmente, expresa su fe en Dios. La respuesta de David en este salmo no es buscar salvar a través de sus obras y su obediencia. Sin embargo, habiendo visto la respuesta a su mayor necesidad, que se ve en Génesis 3, ahora se dedica a una vida de obediencia y dependencia de Dios. Aquí vemos que David ya se ha aferrado de las promesas de redención de Dios que encontró en su palabra, diciendo: oh Señor, roca mía y redentor mío. Aquí David considera las promesas y acciones de Dios que revelaban su plan de redención. Y aquí vemos que expresa su fe en Dios a la luz de lo que encuentra y ha experimentado en la palabra de Dios. Entonces David aquí nos da un buen ejemplo de alguien que experimente ese lado práctico de la palabra del Señor. Vemos en esto la exposición del pecado, ¿cierto? Vemos como dice: oh Señor, muéstrame esos pecados que son ocultos, absuélveme de aquellos. Yo sé que tu palabra me ha mostrado mis pecados. Guárdame de los pecados, guárdame de la soberbia, guárdame de esos pecados a los cuales soy vulnerable. Y ayúdame a guardar tu camino. Ayúdame a que mi vida, mi meditación, mis palabras sean grandes delante de ti. Vemos como la palabra le ha llevado a adorar al Señor, confiar en el Señor, depender del Señor, tirarse en humildad delante del Señor y confesión de pecado, y pedir su ayuda y poder para la santificación. Y así debe funcionar en nuestras vidas también. Al exponer nuestros pecados, debemos con humildad tirarnos delante de su misericordia, confiando en el Evangelio. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar en su poder, en su gracia, poder luchar contra el pecado y seguir en los caminos de justicia que Él nos ha mostrado. Entonces, mis hermanos, la práctica es una parte clave de la hermenéutica. Y si tu vida no es impactada con el estudio de la palabra, no la hemos entendido correctamente. No la hemos interpretado al último paso, sino hay algo deficiente. Entonces, no sean solamente oidores, sino también hacedores de la palabra.